tengan ahí. Entonces, digamos, hoy, la parte de hoy, pues, como les decía, vamos a la unidad 4. Pues la unidad 4 es devota o se dedica a lo que es integración y derivación numérica. Entonces, pues yo soy la mayoría de ustedes ya están pues ya a esta altura del partido, pues lo que es derivación e integración, hasta ahora lo que han visto ustedes es, digamos, analítico. ¿Qué significa eso, hombre? Que usted tiene un modelo analítico, es decir, usted tiene una fórmula, ¿verdad? Entonces usted, bueno, pues usted tiene una fórmula, tiene una función, pues usted puede aplicarle las técnicas de derivación. Si una función representa una magnitud física, su cambio con respecto a otra, pues es la derivada con respecto a esa otra magnitud. Así como el cambio de la distancia con respecto al cambio en el tiempo se le dice velocidad, entonces pues, la derivada de la posición es la velocidad. Pero siempre usted tiene, hasta ahora, ha trabajado con una fórmula, con un modelo analítico. Y también integración. Pues, recuerda que la integración, pues simplemente una integración es una suma estrato 6. ¿Verdad? Una integral es una suma elegante, pero no deja de ser una suma. Y hasta ahora cuando usted, bueno, ya depende también, hombre, la integral de una función también, hombre, representa de pronto otra magnitud física. Veremos aquí un par de aplicaciones, así que yo siempre trato de ponerle algunas aplicaciones. Y hasta ahora, pues usted lo ha manejado desde ese punto de vista. Entonces, en la mayoría de las aplicaciones, es muy raro que tú tengas un modelo analítico. ¿Ves? Es raro que tú tengas una fórmula. Entonces, a veces lo que tú tienes es un conjunto de datos que representan esa magnitud. Entonces, eso es como cuando tú digamos, no tienes una fórmula que te dice el desplazamiento o la distancia en el tiempo, sino que tienes los datos, hombre. Para tanto tiempo él se desplazó tantos segundos, para tanto tiempo él se desplazó tanto. Entonces tienes la posición, pero no tienes una fórmula. Tienes un conjunto de datos. Lo mismo, por ejemplo, algo así, vamos a hacer por aplicaciones. En la cinética, de pronto en la cinética química, tener un modelo, o sea, derivar un modelo, pues lo primero que tú haces es tomar los datos. Es decir, ¿qué haces tú en el laboratorio? Pues tú tomas, si tienes, imagínate que tienes un dispositivo, tú desarrollas una reacción química y tú vas apuntando a los 30 segundos, vas apuntando la concentración de uno de los reactivos, por ejemplo. Tú tienes tu dispositivo y lo mides. Entonces, bueno, para los 30 segundos, tú tienes tanto concentración, moles por litro o kilogramos por litro, lo que sea. Y vas apuntando, y vas apuntando, y vas apuntando. Entonces, si tú tienes una gráfica, tú vas a tener datos de concentración versus tiempo. Pero si tú quieres saber algo sobre la velocidad de reacción está definida como el cambio de concentración en el tiempo, ¿verdad? El cambio de concentración en el tiempo. Entonces, tú puedes utilizar técnicas numéricas que te permiten calcular las derivadas y obtener, ¿ves? Y obtener datos de qué, de velocidad, sin tener ¿ves? Sin tener una fórmula analítica. ¿Verdad? Porque tú puedes hacer una derivada numérica de qué, de la concentración con respecto al tiempo y obtener datos de velocidad. Entonces, digamos que eso, o también cuando, por ejemplo, el cambio en la intensidad de corriente con el tiempo, también la derivada es una derivada. Tú puedes tener datos de intensidad y miras cómo va cambiando en el tiempo. Entonces, muchas ocasiones, por ejemplo, también en integración numérica, muchas magnitudes, pues, digamos, la integral, ¿verdad? La integral de una magnitud física, pues tú puedes calcular otro tipo de magnitudes. Entonces, digamos que ese es el tema ese tema es el que vamos a tratar ahora. Vamos a tratar situaciones en las cuales pues nosotros no tenemos una fórmula, o sea, no tenemos un modelo analítico, se llama eso, sino que tenemos un conjunto de datos de campo, que a veces, pues, digamos, en aplicaciones reales, lo que tú tienes es un conjunto de datos que fueron tomados y hay que hacerle un análisis a ese conjunto de datos. Entonces,
Eso es lo que vamos a ver las técnicas de, hombre, de derivación e integración numérica. No tiene mayor, eso no tiene mayor misterio. Seguro alguno de pronto las ha usado, de pronto, hombre, de pronto seguro ha usado integración por método trapezoidal o integración por método de Simpson, seguro que alguna más. Entonces ese es el tipo de cosas que vamos a ver, y vamos a ver pues cómo implementar ese tipo de cálculo usando nuestros macros de Excel y Visual Basic, que facilitan un montón el cálculo, esos cálculos, porque son cálculos que son repetitivos, ¿verdad? Sobre todo cuando calculas derivadas, ¿verdad? Derivadas así, son cálculos que son muy repetitivos. Entonces, eso, digamos que eso es lo que vamos a hacer en esta unidad, ¿verdad? Lo que vamos a hacer en esta unidad, hay mucho material, no se limiten al material que yo les doy aquí. En la red ahora en YouTube y también en otras partes hay videos, infinidad de videos en todos los idiomas donde explican cosas, explican ejemplos. Yo esta semana, pues esta clase vamos a dedicarla solamente a la teoría y si alguien tiene alguna duda, pues pregunte. Y a partir de la próxima clase vamos a dedicarla a hacer ejemplos. Voy a traer ejemplos aquí implementados ya con su código y todo. Entonces vamos a hacer, digamos, este tema, que pues digamos que este tema es muy interesante y sirve en todos los ámbitos, para todas las carreras, ¿no? Entonces para todos los métodos numéricos, por eso es que se ven en casi todas las carreras de ingeniería. Por eso tengo aquí gente de 3 carreras, tengo yo aquí, por eso, porque los vemos en todas partes. Entonces, si nosotros vamos a comenzar por las definiciones, es decir, diferenciación numérica o derivación numérica, como tú quieras llamarlo. Entonces, si recuerdan allá en el fondo, en algún fondo, en el fondo de su memoria, seguro tienen la definición, ¿verdad? La definición formal de derivada, ¿verdad? La definición formal de derivada es el límite cuando el delta de x tiende a cero. ¿De qué? De un valor de la función x más un incremento menos el valor de la función x sobre el incremento. Entonces, cuando usted tiene y le hace el límite a cuando este delta de x o este incremento tiende a cero, ¿sí? Es decir, que es un incremento infinitesimalmente pequeño. Eso, cuando tomas el límite, cuando delta de x tiende a cero, quiere decir eso, que tú ves la función tiene un cambio infinitesimal y lo divides entre el tamaño de ese cambio. Entonces, esa es la definición formal, es decir, cuando tú tienes un modelo analítico, pues tú le aplicas esa definición. Tú dices, bueno, el f de x más delta de x, después calculas el límite y con eso calculas la derivada formalmente. Después tú aprendes otras maneras de hacerlo un poco más fácil, pero digamos que esa es la definición formal. Entonces, nosotros lo que hemos visto aquí es que en los métodos, como ya les he explicado, los métodos numéricos son aproximaciones, unas muy buenas aproximaciones, pero no dejan de ser unas aproximaciones. Y toda aproximación está ¿qué? Hombre, está sujeta a un error. Toda aproximación que usted haga, entonces, si yo quiero aproximar el valor de una derivada, ya entonces digo, bueno, la derivada la puedo o es más o menos igual, o se puede aproximar. Yo tengo este delta de x, yo digo, y si yo hago lo mismo, pero con un delta de x un poco más grande, yo no voy a usar algo infinitesimalmente pequeño, pero un delta de x más o menos pequeño. Entonces yo estaría cometiendo un error, ¿verdad? Por eso es que dice, bueno, oye, la derivada, ¿verdad? La derivada se puede aproximar a esta operación así tal y como está el f de x más un incremento menos el f de x sobre el delta de x más un error. Ese error es proporcional al tamaño del delta x, por eso que lo pongo aquí, el error es función del tamaño de esto. Entonces, digamos que esta es la definición más simple de una derivada usando lo que se llaman las diferencias finitas. Las diferencias finitas es cuando tomas esa delta de x de un tamaño que no es infinitesimalmente pequeño, sino es un tamaño finito, como su nombre lo indica. Entonces, eso es lo que se llama una aproximación hacia adelante, ¿verdad? O de pronto en algunos libros lo ven como forward difference,
una diferencia hacia adelante. Y el error, ¿verdad? Y entonces eso, digamos que es valor más un error, ¿verdad? Tú siempre estás cometiendo un error porque estamos haciendo una aproximación. Entonces, bueno, para tratar de, bueno, pues ese error, vamos a ver de qué tamaño es o cómo podemos darle una forma matemática para poder definirlo, porque en muchos cálculos a veces es más importante saber el tamaño del error que el cálculo mismo. Entonces, para tratar de estimar el tamaño de ese error, pues usamos ¿qué? Una expansión de Taylor. Una expansión de Taylor, digamos que es una forma o una forma matemática, donde tú tienes una función y la descompones, ¿verdad? En una forma polinómica, que es función de las derivadas. Entonces, por ejemplo, este término x más delta de x o f de x más delta de x, lo descompones en cómo, pues, f de x más delta de x por f', que es la primera derivada, más el delta de x al cuadrado sobre 2 factorial más la segunda derivada y así sucesivamente, hasta infinito. Pero digamos que no podemos utilizar ese término así al infinito, así que lo que hacemos es truncarlo. ¿Qué significa truncar? Hombre, que solo se toman una aproximación, que se toman 2 o 3 términos de ese polinomio de Taylor. En este caso, pues, esa expansión de Taylor, nosotros tomamos los dos primeros términos y de ahí despejamos f' de x, que es la derivada. Entonces, digamos que la derivada que es igual a f de x más delta de x menos f de x dividido entre el incremento, menos un término que es función de la segunda derivada. A este término, ¿ves? Delta de x por f segunda sobre 2 factorial es que se le dice el error. O sea, el error ahí es función del tamaño de paso que tú elijas, el tamaño finito, y también de la segunda derivada exacta. Claro, recuerda que esto es una aproximación, pero hombre, se supone que hay una forma analítica exacta que si tú tienes acceso a ella, pues puedes más o menos estimar cuánto es el error. Entonces, como dice ahí, el último término de la izquierda, ¿verdad? Digamos el término es g de x. Ahí vamos a corregir eso después. El cual se aproxima a delta de x. Entonces, hay diferentes formas, ¿verdad? Digamos que hay diferentes formas de qué, hombre, de formas de calcular las derivadas. Como van a ver ahí, hay, por ejemplo, las derivadas hacia atrás, es decir, tú coges, bueno, el valor de f de x menos el valor de x menos delta de x, o sea, le quitas ese delta de x y esos dos valores los restas y lo divides. Y te va a quedar el valor con más un error. Tienes un error ahí. O también la derivada central. En este caso, pues tú tomas un valor de x y le sumas el delta de x y le restas cuando x lo sumas y lo restas. Y lo divides entre 2 veces el incremento. Entonces, hay diferentes formas de calcular derivadas, hombre. Uno siempre, pues, digamos, se come que dependiendo de la, digamos, de cómo tiene los datos, pues uno utilizará la que más le convenga. A veces cuando uno tiene una buena cantidad de datos, pues no importa utilizar, por ejemplo, una derivada central cuando tus datos están, por ejemplo, si yo tomo datos imagínate que yo esté tomando datos de concentración en una reacción química cada 10 segundos, o de pronto cada 5 segundos, de pronto, bueno, ya más pequeño me queda más difícil, pero si tú tienes acceso a equipos que pueden tomar, imagínate, un dato cada 5 segundos, tienes chorrera de datos, una chorrera de datos ahí. Entonces, por ejemplo, le voy a poner algo que hacen aquí mismo los estudiantes aquí de procesos en noveno, ellos hacen un laboratorio donde cogen datos entre 15 y 30 segundos de una reacción química y con eso pueden calcular velocidad de reacción numéricamente. Entonces, dependiendo de la calidad de tus datos, pues tú puedes utilizar una u otra fórmula. Entonces, veamos aquí. La próxima diapositiva que tenemos, tenemos ahí fórmulas, ¿verdad? Aproximaciones de primer orden, ¿verdad? Aproximaciones de primer orden de las derivadas numéricas, es decir, tú tienes aquí, esta es la más básica, ¿verdad? La primera derivada o la derivada primera en un punto, x sub y es igual a f de x sub y más 1, es decir, al punto siguiente, f del punto siguiente, porque recuerda que y es el subíndice, recuerda que tú tienes un punto x sub y
pero el punto siguiente menos el punto que estás interesado sobre el delta de x. Recuerda que este delta de x simplemente es la resta de los dos puntos, o sea, la distancia que existe entre los dos puntos. Entonces, esta es la primera, la más básica, que es, bueno, esta es la aproximación más básica. También hay otra, aquí, pues esta es segunda derivada. Entonces, para calcular tu segunda derivada, pues tienes f de x sub i menos 2 veces f de x más 1 más f de x más 2. Es decir, ya esta segunda derivada necesita 2 puntos, ¿verdad? Necesitas 3 para calcular. Por ejemplo, necesitas un punto de x sub i, un x sub i más 1 y x sub i más 2. Necesitas 3 puntos para calcular una derivada, una segunda derivada. Y también las derivadas regresivas, que es un punto, f en un punto menos el f en el punto anterior. Y aquí también, para segunda derivada, necesita f en un punto, el que está anterior y el que está anterior todavía. Entonces, cuando tú utilizas puntos hacia adelante, pues se utilizan diferencias progresivas, y puntos hacia atrás se le dice a las diferencias regresivas. O sea, entonces, son diferentes, digamos, diferentes tipos de qué, de aproximaciones. Existen más. Pero nosotros nos vamos a defender con estas para las aplicaciones que vamos a ver. Si no, bueno, eso solo son fórmulas, pueden encontrar cualquier literatura, solamente con aproximación numérica o diferenciación numérica. Entonces existen, aquí está otro, por ejemplo, aproximaciones de segundo orden, o sea que son, digamos que las aproximaciones de segundo orden son un poquito más exactas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí guarda las diferencias finitas progresivas, esta es la misma, ¿ves? Aquí H representa delta de X, lo mismo, H representa delta de X, esta es la misma la primera que vimos en la diapositiva pasada, que necesitas 2 puntos, esta por ejemplo, necesitas 3 puntos, esta es otra forma, por ejemplo, la primera derivada igual a 3 veces f de x sub 0, más 4 por f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0 más 2h, es decir, necesitas 3 puntos para calcular esta. Entonces, a veces, hombre, utilizar 3 puntos así para calcular esto, pues cuando tú tienes una cantidad de puntos, pues puedes darte ese lujo, digamos que eso es un lujo. Pero cuando tienes a veces pocos puntos experimentales, pues de pronto una aproximación de 2 puntos, pues mira, con eso te tienes que arreglar. Entonces, dependiendo, como les digo, de la calidad del material o de los puntos que tengamos para trabajar, yo, bueno, yo hago una aproximación de primer orden o una aproximación de segundo orden. Todo depende de eso. Y también, por ejemplo, están las diferencias finitas centrales. Es decir, por ejemplo, si yo quiero la primera derivada en un punto, pues yo cojo el punto siguiente y el punto anterior. El punto siguiente, porque x sub 0 más h es el punto siguiente a x sub 0 y x sub 0 menos h es el punto anterior. Porque recuerda que aquí, entre punto y punto, hay h. Es decir, tienes x sub 0 más h, te da x sub 1, x sub 1 más h, te da x sub 2, x sub 3 más h, te da x sub 4 y así sucesivamente. Entonces, en esta, digamos que son solo fórmulas. Son solo fórmulas que uno pues aplica, depende. Aquí están, por ejemplo, las diferencias centrales son un poco más largas y aquí también las diferencias finitas regresivas. Las diferencias finitas regresivas. Entonces, son fórmulas que uno, dependiendo de cuál es la calidad de sus datos, pues uno las va utilizando. Entonces, generalmente uno parte de dónde? Uno parte de un conjunto de datos. Solo vamos a ver la teoría. Hoy uno parte de un conjunto de datos y digamos que ese conjunto de datos representan una magnitud física y la derivada numérica de ese conjunto de datos, pues nosotros nos va a dar otras cosas. Depende de lo que se tenga definido, ¿verdad? De lo que se tenga definido. Así que por ese lado, pues ya veremos, yo traeré acá a colación pues diferentes aplicaciones, algunas para procesos, otras para electrónica, otras para sistemas, como siempre, como yo les he mostrado. Entonces, hasta este punto, no sé, si alguien tiene una duda, alguna inquietud, pues podemos discutirla antes de seguir. No sé si
Si alguien quiere hacer una pregunta o algo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Sí, bueno, vamos a seguir. De todas maneras, tenemos tiempo. Entonces, aquí vamos a dejar entonces diferenciación numérica aquí, la parte teórica, vamos a dejarla aparcada y vamos a ver un poco de integración numérica. La integración numérica. Entonces, recuerden ustedes que técnicamente el significado, pues el significado geométrico de la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto, ¿verdad? Digamos que ese es el significado geométrico. Entonces, la integración, digamos que es la operación inversa, por decirlo de alguna manera. Como tienes una función y la deriva, obtienes su derivada, pero como tienes una derivada y la integras, pues obtienes la función original o la antiderivada, que se le dice también. Como ya les decía, a veces no es, digamos que no se tiene un modelo analítico. O sea, como tienes base en una integral, pues tú necesitas una función integral, pero a veces no se tiene. Lo que sí tiene son los datos. Dice, digamos que la integración, digamos que también hay técnicas, vamos a ver la técnica del trapecio, que es la integración numérica. Entonces, si tú ves aquí este gráfico que dice acá, ve, la regla básica de integración numérica, ¿cuál es? Hombre, digamos que es la integral. Una integral es el área, o es el cálculo, geométricamente, es el área bajo la curva. O sea, si tú lo que estás, cuando tú integras, tú lo que haces es calcular un área bajo una curva. Entonces dice, la reintegración, la regla más básica y la más fácil, que también, bueno, se usa mucho, es la integración por la regla del trapecio. La integración por la regla del trapecio, entonces dice, es la regla básica de integración numérica, basada en el cálculo del área bajo la curva, se divide en la sumatoria de diferentes trapecios de ancho limitado por la discretización del espacio y la altura. Entonces, si tú miras aquí, por ejemplo, pues yo tengo una función, yo tengo estos datos, mira, yo tengo unos datos que van entre A y B, y esos datos, ¿ves? Forman esta curva, la que ven aquí ustedes de color azul. Entonces, yo tengo A, tengo F de A, mira, aquí tengo F, un F cualquiera, otro F y F de B. Ahí. Entonces yo digo, bueno, si yo quiero que yo tengo los datos, recuerda que yo aquí no tengo una función, yo lo que tengo son los datos en una lista. Tengo los datos de X entre A y B y tengo los datos de F de X. Son los que tengo. Yo los grafico, pues mira, para darle una mejor presentación, pero yo lo que tengo son los datos. Entonces, para yo calcular esto, yo hago una, como ya ustedes ven, esto también es una aproximación. Claro, existen técnicas analíticas, muchos de ustedes ya conocen, hombre, la integración por sustitución, la integración directa, la integración por parte, técnicas de integración hay 500.000, pero a veces cuando nosotros tenemos solamente los datos y no tenemos la fórmula analítica, hay que tirar o hay que utilizar este tipo de técnica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, hombre, un conjunto de datos que representan digamos que esta curva azul, está aquí, yo digo, bueno, tengo F de A, tengo aquí otro punto, otro punto, otro punto. Para yo aproximar esa área, yo lo que hago es dividirlo en qué. Primero lo discretizo. ¿Qué significa discretizar? Discretizar significa dividir. O sea, por ejemplo, este es en pequeños ¿qué? Yo discretizo, mira, cada línea de esta, que ancho delta de X. Entonces, igual a que a B menos A sobre N, donde N es el número de intervalos. Yo discretizo B menos A sobre N. ¿Ve? Yo digo, bueno, tengo 1, 2, 3, 4. Pues yo tengo aquí, hombre, yo tengo 4 intervalos. Yo digo, bueno, cada uno de estos, yo lo que hago es aproximar que el área de que entre cada uno de esas partes de discretización como el área que en un trapecio. Mira que yo entre cada punto yo tengo un trapecio y yo lo que hago es sumar, ¿verdad? Yo digo, bueno, el área de cada trapecio que es igual
a f de x sub i más 1, o sea, f de x más f de x, ¿verdad? Entre 2 multiplicado por el ancho, que es delta de x. Eso es para un trapecio. Entonces yo lo que hago es aproximar el área bajo esa curva con la suma de todos los trapecios. Entonces, obviamente, mira que yo estoy cometiendo un error, porque mira, si tú miras esta parte, me queda por fuera, esta parte me queda por fuera, ¿verdad? Aquí, pues digamos, me paso a veces, me paso del área, y aquí también me paso. O sea, yo estoy cometiendo un error pequeño, pero es un error. Entonces, en este tipo de aproximaciones, pues se prefiere que mientras tú tengas un delta de H más pequeño, pues tu error va a ser menor. Por eso es que dice que el método del trapecio es muy sensible al tamaño de la discretización. Dice, oye, trabaja con discretizaciones pequeñas para cometer cada vez menos errores. Pero los errores son muy pequeños. O sea, ten en cuenta que imagínate, si tú tienes un intervalo AB y tomas solamente, te digo yo, 10 puntos, estás cometiendo errores del orden de menos del 1%. Si lo comparas con la fórmula analítica exacta. Entonces, el método de trapecio lo que hace es eso, es sumar el área de todos estos trapecios. Aquí yo los tomo pues grandes aquí para que se vean, pero imagínate que yo tomo un trapecio sin pequeño, o sea, imagínate aquí, punto acá, otro punto acá, otro punto acá. Entonces, mientras más junto está, yo cometo menos error, ¿verdad? Y se van pareciendo cada vez más a qué, al exacto, digamos, al dato exacto del área, porque lo que representa el interés es el área bajo esta curva. Entonces, el método de trapecio se basa en eso, en una suma. Entonces tú dices, bueno, si yo tengo mi integral entre A y B, mira ahí, en general una función f de i con n más 1 puntos desde x sub 0 igual a hasta x sub n igual a b, ¿verdad? El primer punto A, pues x sub 0. Y bueno, yo voy a integrar entre x sub 0 igual a y x sub 0 igual a b. Yo puedo aproximar eso a qué? A una sumatoria de n qué? Pues de n áreas de los trapecios. ¿Ves? Recuerda que esto es el área de un trapecio, f de x menos 1. Entonces, yo lo que hago es sumar. Yo cojo todas esas áreas de los trapecios y obviamente eso me da un error porque yo tengo, ¿ves? Y el error es proporcional al cuadrado de qué? De la delta de x. Entonces yo digo, bueno, yo voy a tratar de tomar un delta de x pequeño para tener muchos puntos y cometer un error bastante pequeño, un error muy pequeño. En general, pues la fórmula, ¿ves? Integral entre A y B se puede aproximar a qué? A B menos A sobre N, donde N es el número de intervalos y N minúscula es el número de datos. ¿Ves? N mayúscula el número de intervalos y están relacionados así. ¿Ves? El número de datos es igual al número de intervalos más 1. Entonces tú dices, bueno, yo tengo mi integral, ¿verdad? Dice B menos A sobre el número de intervalos por F, ¿ves? La función evaluada en el primer punto, el último punto, más 2 veces la sumatoria de los puntos interiores. Por eso es que yo aquí, pues si yo conozco desde x sub 0, pues x sub 0 es A, x sub n es B, por eso yo pongo aquí y comienza desde 1, porque el x sub 0 pues ya está evaluado aquí y el x sub n ya también está evaluado aquí. El f de x sub n, este es f de x sub 0 es el primero y f de x sub n es el último. Y esta sumatoria es 2 por la sumatoria de la evaluación de los puntos interiores. Ojo, primero multiplique 2 por la sumatoria, no voy a sumarle esta vaina, no vaya a sumar esto y después multiplicarlo porque eso está mal. Primero multiplique 2 por la sumatoria de todos los puntos interiores y después sí sume estos dos términos. Y eso, este cálculo contiene o implica un error, pero ese error es un error muy pequeño. Y mientras más discreto, digamos, ese delta de x sea más pequeño, pues usted cometerá un error cada vez más pequeño. ¿Verdad? Pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Entonces, esta es la primera fórmula y la más básica. La más básica es la integración por trapecio. A pesar de ser básica, es muy poderosa. O
sea, es muy poderosa porque se cometen errores muy pequeños, extremadamente pequeños, y se usan muchas aplicaciones. Ya lo veremos, lo veremos. Para los curiosos, la utilizamos muchísimo en diseño de reactores. Muchísimo cálculo numérico. Y también, pues, hay otras aplicaciones que les mostraré. Entonces, otra aproximación que también seguro ya la han oído es la famosa regla de Simpson. La famosa regla de Simpson, digamos que mientras que la regla trapezoidal aproxima la función sobre cada intervalo con una línea recta, y ese es el problema a veces, ¿ves? Digamos que él aproxima entre punto y punto, ¿ves? Si tú miras ahí en la diapositiva anterior, en la primera, ¿ves? Él lo que hace es tirar una línea recta así a los chonchos. ¡Pam! Él aproxima ahí el área a los chonchos. Pero la regla de Simpson utiliza para aproximar, digamos que nuestra función es P, es f de x aquí, mira, f de x. A nuestros puntos que están aquí, ¿ves? Esa es nuestra función. Nuestros puntos aproximan esa función. El método de Simpson no tira una línea recta entre punto y punto, no. Él aproxima un polinomio, es decir, una línea curva. ¿Ves? Él aproxima con un polinomio, por eso es que es un poquito más exacta. Porque no tira una línea recta entre punto y punto, tira una curva. ¿Ves? Una curva, ¿ves? Una curva aquí, un polinomio, y utiliza 3 puntos. ¿Ves? Tira un polinomio aquí, este P de X es un polinomio que él aproxima. Entonces, claro, si tú aproximas un polinomio entre estos 3 puntos, estás cometiendo muchísimo menos error. Entonces, digamos que el método de Simpson no es tan sensible del tamaño de paso, del delta de X, porque tira una curva. Claro, si tú tiras una recta, pues tú quieres que los puntos tienen que estar lo más cercano posible para que esa recta se parezca lo más posible a una curva. Pero el método de Simpson no, el método de Simpson al aproximar directamente con un polinomio, pues comete menos errores. Entonces tenemos aquí, entonces dice, bueno, la regla, la de Simpson, pues en general es H, que es B menos A sobre N, con el número de datos par. ¿Ya? F del primer punto, más 4 veces, tiene aquí pues unos puntos, ¿ves? Unos puntos interiores, ¿ya? Unos puntos interiores, 4 y 2, los puntos pares e impares, y él también, pues hay un error que es proporcional a delta de X a la 4. Por ejemplo, generalmente aquí lo que hace, bueno, el primer punto es A, el segundo punto es A más H, A más 2H y así sucesivamente. Entonces ya saben que para aplicar estas fórmulas de integración, pues los puntos tienen que estar igualmente espaciados. Hay técnicas para puntos que no están igualmente espaciados, pero nosotros no las vamos a ver aquí, nosotros no las vamos a necesitar. Pero existen técnicas para puntos que no están igualmente espaciados. Entonces, el método, digamos que existen 2 tipos de regla de Simpson. El Simpson 1/3, ¿verdad? Y el Simpson, o más, existen varias. La primera fórmula, digamos que es la integración por regla de Simpson 1/3. Vamos a usarla, que es, por ejemplo, H tercio por F del primero más F del último punto, más 4 veces, como dije, los puntos, por ejemplo, impares, el F, bueno, los puntos impares más 2 veces para someter los puntos pares. Entonces, esta es la fórmula, la de Simpson 1/3. Entonces, como tiene que tener número par de datos, H es igual a B menos A sobre N. Y también la integración de Simpson 3/8. Entonces, 3/8 tiene 2 variaciones. La 3/8 simple, que es 3 por H octavo por F del primer punto, F del último punto, por 3 veces, ¿ve? Los múltiplos de 3. O sea, va de 3 en 3. ¿Ve? Va de 3 en 3. Entonces, digamos que son diferentes dependiendo de los números que tengas, pues tú utilizas una fórmula u otra. Y la 3/8 compuesta también para n cuando es múltiplo de 3, 3 por h octavo, se parece mucho, f de primera, f segunda, 2 veces
las F, que son múltiplos de 3, más 3 veces el resto de F. Entonces, tú dices, bueno, los números que son múltiplos de 3, 3, 6, así sucesivamente, y después suman las otras F. ¿Verdad? Y eso fue, digamos que ahí tiene implícito un error. Entonces, pero el error es bastante pequeño. Entonces, dependiendo de la calidad, ¿verdad? Dependiendo de la calidad de esos datos que tú tengas, tú dices, bueno, voy a usar una técnica, voy a usar otra técnica, depende, y tú tienes una cantidad de datos, pues de pronto puedes utilizar una de 3 puntos. Si tú tienes menos datos, pues, o sea, todo depende de qué necesites y de la calidad de los datos que tengas. Entonces, esta unidad, pues la vamos a dedicar a esas dos técnicas numéricas. Son complementarias y se utilizan en muchas aplicaciones de la ciencia, que son la integración y la derivación numérica.